Ya estamos acá. Es de, está como, son horas de la tarde, pero ya se encuentra próximo el anochecer, ya se ve ya un poco eh, oscura la tarde, ya se acerca el anochecer en ese momento. La luz nos lleva hacia un lugar, hacia una casa, la cual nos estamos enfocando en ese momento. Ingresamos a esta vivienda y es una casa muy grande. En total, en esta vivienda se encuentran en ese momento seis aspectos físicos. Es una pareja, un hombre y una mujer, cuatro hijos. En ese momento nos estamos centrando en la mujer. Ella se encuentra en una habitación, un recinto. En ese momento, pues entrando a la casa y analizando todo el perímetro de la casa, estamos viendo mucha tecnología dentro de este lugar y se siente una energía muy densa, muy pesada. Al ingresar a la casa, es una puerta siempre grande y es como ovalada en esta parte, en la parte de arriba. Es como un arco. eh, y vemos que hay una especie como de cortina que oye, baja del techo y escuelga hasta el suelo. Es como una especie como de tecnología con la que escanean aspectos físicos. Es como lo que me causa más curiosidad en ese momento al ingresar aquí a la casa. Ya estamos centrándonos en la mujer que se encuentra aquí y en ese recinto hay muchas velas prendidas, como unos escritorios que hay a los lados. Hay unas figuras de diferentes, como metálicas, unas metálicas, otras como de madera. Y en la mesa donde se encuentra ya en ese momento hay un gran libro que es muy grande. Ella se encuentra como leyendo algo de aquí. Tiene como este espacio está es alumbrado por medio de unas veladoras un poco más grandes que están encima del escritorio donde ella se encuentra en ese momento sentada haciendo como una lectura de este libro que acabo de mencionar. ¿Sientes que esta mujer es María en esa línea de tiempo? Sí, es ella. ¿Cómo se llama en esa línea, por favor? Karin, Karin. ¿Qué parte del holograma te encuentras? Eso es en Estados Unidos, año 1900 aproximadamente. Muy bien. Continúa. ¿Qué pasa con Karim en esa línea de tiempo que actualmente es María? Sí, vemos que hay diferentes artículos, diferentes objetos encima de este escritorio. Es como si fueran objetos de rituales, de rezos, y esta energía que percibí al momento de ingresar a la casa y hacer como una especie de recorrido y escaneo, se encuentra como en mayor proporción aquí en este lugar. Vemos que ya ella termina como a hacer unas lecturas que estaba haciendo. Al momento en que ella cierra este libro, veo que ella se queda por un momento, coloca sus manos encima de ese escritorio, como en esa posición, con las palmas de la mano apuntando hacia arriba. Veo que en ese momento ella inclina su cabeza como la recuesta, como en esa silla, un espaldar alto. eh, Cierra sus ojos y empieza a hacer como una especie como de oración. En ese momento que ella empieza a hacer esta oración, veo
cómo se está abriendo un portal en el techo de esta habitación donde se encuentra ella. Y en ese momento estamos viendo, eh, son tres entidades las que llegan en ese momento. Una se coloca al lado en la parte de atrás de ella, eh, y las otras dos están en los extremos, como a unos lados de esta habitación, mientras ella está haciendo como un proceso como de oración y al tiempo como de meditación. Estoy viendo como su cuerpo, como su cuerpo energético sale de su cuerpo, es como si se estuviera desdoblando en ese momento, pero ella no lo siente, veo que ella no siente eso, pero yo estoy viendo lo que está sucediendo en ese momento. Es como si el cuerpo energético de ella saliera de su cuerpo, y veo que esta entidad que está justo a las espaldas de ella se muestra ante este aspecto energético de Karin en esa línea de tiempo, pero esa entidad no se muestra como es un reptil, eh, sino que se muestra es como una sombra blanca, eh, y veo que en ese momento están teniendo como, es como si estuvieran dialogando entre estos dos aspectos, la entidad y el aspecto energético de Karin. Veo que al momento en que ese aspecto energético sale del cuerpo de Karim y empieza a tener como este contacto con esa entidad, ella empieza a sentir como una paz en todo su cuerpo, empieza a sentir como diferentes sensaciones en todo su aspecto físico. Eh, Ella empieza a mover sus manos como de esta forma porque siente como que sus manos como si le sudaran. eh, Y una vez termina como esta interacción entre ese aspecto energético de Karin y esta entidad, veo como nuevamente ya el aspecto energético se introduce en su cuerpo. Y en ese momento en que el aspecto energético de Karin se introduce en su cuerpo, veo que ella siente como si colocaran en sus manos algo. Es como una especie, ella lo siente como una ofrenda por parte de esos seres a quien ella le está como orando, como invocando cosas. En ese momento en que ella ya siente pues esta sensación en todo su cuerpo y en sus manos, una vez su aspecto energético se introduce en el aspecto físico de ella, ya ella abre sus ojos, lleva sus manos al corazón, se coloca de pie. En ese momento ella ya sale de esta habitación, veo que la están esperando para cenar en una mesa. Es una casa muy bonita, o sea, se ven que en esta línea de tiempo Karin tiene un nivel económico y un nivel de vida muy bien. Hay suficiente comida en la mesa, está su esposo en un extremo y ya veo que ella se sienta al otro, ellos están así de frente y sus cuatro hijos están a los costados, dos y dos. Son tres mujeres y un hombre, los hijos que corresponden en esta línea de tiempo a Karin. Veo que en ese momento ella llega con una gran sonrisa, saluda a sus hijos, eh, ya está preguntándole que cómo les fue como en la escuela. Ellos empiezan a hablar, a contar diferentes como anécdotas del día. Veo que una de las niñas se encuentra como bastante afectada, no pronuncia nada, no habla. Veo que el esposo de Karim toma de la mano a esta niña y le dice como que, amor, cuéntale a tu madre. Veo que la niña le está comentando que ha sido como burlada en el colegio por parte de su profesora. O sea, como que fue una broma que su profesora hizo delante de todo el grupo de ella y la hizo sentir muy mal, se sintió muy afligida. Eh, en ese momento, pues noto y siento los niveles vibratorios de Karin que bajan demasiado, o sea, se siente muy mal, pero es como una vibración y una sensación de rabia que siente ella, pero ella no lo expresa. Ella solamente veo que empieza a hablarle como una forma muy delicada y muy tierna
a su hija y decirle que todo va a estar bien, que sabe que ella cuenta con la ayuda y el apoyo de su padre y de ella como madre. Dice que van a ir a la escuela a hablar sobre eso para saber qué fue lo que sucedió. En ese momento ya veo que antes de iniciar la cena, veo que todos se toman de la mano y Karin dice que hacer la oración como en agradecimiento por todos los alimentos que tienen en la mesa. En ese momento veo que todos cierran los ojos. eh, y veo que pasa exactamente lo mismo que sucedió en la habitación donde Karin estaba haciendo lo que yo describí hace un momento. Veo que se abre un gran portal en la parte del techo de esta, es como una sala, una gran sala, y veo que empiezan a llegar entidades, veo que llegan nuevamente. En ese momento está otra vez eh, no, es la entidad que estaba con ella, que se puso en las espaldas en su escritorio. Veo que todo el tiempo está allí con ella, sigue detrás de ella, pero veo que están descendiendo otras entidades. Son las entidades en ese momento, son tres entidades, una de su esposo y veo que hay dos que se encargan como de llevar los aspectos físicos de sus cuatro hijos porque se paran al lado de la mesa justo donde están ellos. En ese momento que Karin es la que está liderando esta oración, eh, veo que empieza a surgir como una energía endoplasmática por parte de esas entidades en este lugar y veo que tiene contacto esa energía endoplasmática con los aspectos físicos de cada uno de ellos. Veo que ya una vez termina Karin, da unas breves palabras de acción de gracias por los alimentos y veo que entonces cada uno de sus hijos también empieza a agradecer por algo. Eh, Veo que en ese momento, a medida que cada uno tiene como su espacio y su turno de dar como esas gracias a ese ser que ellos son devotos, a ese Dios, veo que cada uno de ellos sienten en su cuerpo como algo muy, muy bonito para ellos en ese momento, se lo sienten muy especial y, y ya termina esta oración en el esposo de Karim. Veo que ya en ese momento toman sus alimentos y ya una vez toman sus alimentos, pues ya se levantan. Veo que cada uno coge sus platos y los lleva a a la cocina. Ya la luz me adelanta un poco en el tiempo, veo que ya es momento de descansar, ya pues todos están en sus habitaciones. Veo que hay, cada uno de esos hijos tiene una habitación y Karin está en su habitación con su esposo. Veo que en ese momento ya están todos dormidos y Karin en ese momento veo que empieza a soñar. Veo que, veo que ella antes de acostarse como tal y quedar plácidamente pues dormida, ella hizo como un pequeño o sea, pensé que era como, sí, era como una oración, una oración donde estaba pidiendo a ese ser como que la iluminara, como que la ayudara para saber de qué forma poder ayudar la situación, pues con la situación de su hija, lo que le comentó respecto a cómo se sintió y esa burla o ese bullying que recibió por parte de su propia docente frente a sus compañeros en la escuela. Veo que en ese momento ya entonces ahí sí donde ya pues se ha quedado dormida, lleva un par de horas durmiendo y en ese momento ya es el momento del sueño. Veo que en ese momento que ella está soñando, ella dentro de este sueño está viendo una nave. Veo que ella está, es como una abducción, en ese momento veo que la están introduciendo en esta nave, pero ella está siendo testigo de todo esto, ya mismo está sintiendo todo lo que está sucediendo. eh, y veo que ella no se cuestiona en ese momento como nada, sencillamente se está dejando como llevar por todo esto. Sí se le hace un poco extraño lo que está sucediendo en ese momento que sube como a esta nave, ella no lo ve como una nave, yo lo estoy viendo acá que es así que es una nave, pero ella no lo ve como una nave, sencillamente ella está sintiendo que está como ascendiendo a un lugar y ese lugar tiene como es como si fuera un lugar con mucha luz, mucha luminiscencia. Ella llega a este lugar y en ese momento empieza a ver diferentes seres de luz a su lado.
ella lo toma como si fueran ángeles para ella, pero nosotros aquí lo estamos viendo y son entidades que están alrededor de, de ella. En ese momento ella empieza a hablar y vemos que estas entidades, esos ángeles para ella, empiezan a decirle como mensajes, decirle qué es lo que tiene que hacer. Veo que uno de ellos en particular, en este caso pues es el de ella, que siempre está como en la parte de atrás de ella. Ella lo escucha como una voz de su hijo subconsciente, le dice que ella tiene que seguir con su trabajo, y que de esta forma, mientras ella puede seguir ayudando a muchos más aspectos físicos, ella va a poder obtener mucho más, como más conocimiento, más poderes y todo para poder ayudar no solamente a su hija con esa situación, sino al resto de sus hijos, a su mismo esposo y a muchas personas más. Veo que ella en ese momento en el sueño está sintiendo como esa, se siente como mucha paz, se siente como sí se siente muy especial en ese lugar donde se encuentra. Veo que en ese momento todos, ella siente, ella empieza a ver que estos seres de como ángeles que ella lo siente en ese momento dentro de este sueño, veo que ellos empiezan como a emanarle como unos destellos de luz, pero veo que en ese momento la están terminando, la están como implantando. Veo que emanan como mucha energía endoplasmática. Veo que el que tiene la entidad de ella, que está en la parte de su espalda, veo que está colocándole unos dispositivos en la parte de su cabeza. Veo que coloca también unos dispositivos como en sus manos, y en la parte como de su abdomen. Veo que lo que hacen con las demás entidades que están emanando esa energía endoplasmática es como fortalecer con mucha energía endoplasmática estos dispositivos que están siendo colocados en esas partes del cuerpo que acabé de mencionar. Ya en ese momento ella como que ya pues ya termina este sueño, pero ya no se despierta, sencillamente ya sigue durmiendo y bueno, ya llega el momento del despertar, ya está amaneciendo. Veo que ella se levanta como con un gozo, una sensación en su cuerpo muy especial, muy bonita para ella. Empieza pues a orar, a agradecer, se acuerda todo lo que sucedió en el sueño, todo lo que vio y vemos que en ese momento ya ella se dispone a hacer sus labores, a hacer desayuno, como el desayuno, eh, para despachar a sus hijos al colegio. Veo que ya pues, me adelantan un poco en el tiempo, ya todos han terminado como el desayuno, su esposo sale a trabajar y veo que llega como un vehículo, sí, un transporte, eh, que es que el que lleva a sus hijos a la escuela. Veo que ya en ese momento la luz me adelanta un poco en el tiempo. Veo que Karin ha llegado un tiempo después, ha llegado a la escuela donde estudian sus hijos. Veo que solicita como un espacio con la directora de este colegio, se lo dan, ya en ese momento se encuentra reunida con, es un director, es un hombre. Veo que ella está como manifestando lo que su hija le comentó. Eh, Karin está pidiéndole al director que si es posible que esa profesora, esa docente, esté presente en ese momento para poder como tener ese diálogo entre ellos tres para, para saber qué es lo que está pasando con su hija. Eh, Veo que el director asiente, dice que sí y veo que manda a llamar a la profesora. En ese momento veo que la profesora llega, se sienta al lado de Karin, se ve como un poco sorprendida y se ve como un poco nerviosa. Eh, el director empieza a comentarle que aquí se encuentra esa madre de familia que está manifestando como una inquietud y unas inconformidad respecto a algo que sucedió en el aula de clase el día anterior con su hija. En ese momento veo que la docente empieza como a llorar, empieza, sus manos están temblando y ella empieza a llorar. Veo que le coge como una de las manos a Karim y le pide perdón. Eh,
dice que ella no entiende qué está sucediendo con ella, pero que está pasando por unas situaciones muy complejas, muy difíciles con su familia, con su esposo, dice. Mm, en ese momento, Karim sencillamente dice que no hable más, que no diga nada más. Eh, en ese momento dice que la acompañe, que si puede darle unos minutos, le dice, ¿me puede dar unos minutos afuera? La profesora siente, dice que sí, y en ese momento Karina agradece como al director por ese espacio y por haberlo escuchado, y dice que va a tener, le dice el director que va a tener un diálogo personal con la profesora. Veo que salen como un pasillo y este pasillo ya salen como a una zona verde del colegio y veo que en ese momento están allí dialogando las dos. Eh, Karin le dice que tenga toda la confianza en ella de poderle contar qué es lo que está sucediendo, que ella la puede ayudar. Eh, la profesora dice que sí, que ella siente como algo muy especial en ella, que sabe que le inspira confianza y que siente que ella la puede ayudar. Eh, Veo que ya le está comentando pues como todos sus problemas que está teniendo, situaciones, problemas económicos en su casa, con su esposo, a nivel, pues, a nivel de pareja, eh, y habla de un hijo. Veo que Karim la está invitando a su casa. Dice que cuando termine la jornada o que en el espacio que ella desee, que puede pasar por la casa, que ella le puede colaborar. Eh, Ella, la profesora asiente, dice que sí. Veo que ya en ese momento, pues la profesora se dispone como a seguir en sus clases. Karim ya se desplaza a su casa nuevamente. Veo que Karim sabe que la profesora va a ir a buscarla ese mismo día. Veo que en ese momento ella se llega a su, pues Karim entra a su habitación como a su estudio y veo que empieza a prender las velas una a una. Veo que se sienta en el escritorio, veo que abre nuevamente este libro. Eh, Nos estamos acercando en ese momento más al libro y vemos que no es, o sea, al ver que ella era como, pues como es como muy devota en esa línea de tiempo, pensé que pronto era un libro religioso, pero no es un libro religioso, no es una Biblia ni nada, pues es mucho más grande y es como algo de hechizos, como de brujería, ¿sí? Hay diferentes lecturas donde explican como dependiendo de qué tipo de situaciones o problemas que tengan las personas, qué es lo que ella puede hacer o cómo puede ella expresarse y hablar y decir para ayudar a los aspectos físicos. Veo que ella empieza entonces con la información que recibió por parte de la profesora en el colegio, empieza a leer esos puntos y en ese momento nuevamente ella ya cierra el libro y hace el mismo procedimiento que mencioné al principio de la regresión. Veo que ya ella pues cierra sus ojos, se inclina hacia atrás, se recuesta en la silla y en ese momento pues nuevamente sucede lo mismo. Veo que se abre este portal. eh, en ese momento es que llega esta entidad de ella y se coloca detrás. Sale su aspecto energético, se coloca enfrente de este ser y empiezan como a tener como ese contacto. En ese momento estoy viendo cómo la entidad empieza como a pasarle, es como información al aspecto energético de Karin. Y ya una vez termina ese proceso, nuevamente se introduce en su aspecto físico. En ese momento ya ella abre sus ojos y justo escucha que tocan a la puerta. Ya a esa hora pues ya están sus hijos ahí en la casa, ya está, no, su esposo no ha llegado todavía, solamente están sus hijos. Eh, Veo que ella, antes de que sus hijos salgan como a abrir la puerta, ella le dice que sigan en sus habitaciones, que ella va a recibir esa persona que es alguien que viene a una consulta con ella. Veo que en ese momento ya ella abre la puerta de la casa y en ese momento estamos viendo esta tecnología que está en que describí al principio. Veo que apenas ingresa en ese momento el aspecto físico, en ese caso la profesora que efectivamente es quien llegó. eh,
vemos cómo empieza como mucha energía endoplasmática a adherirse al aspecto físico de la profesora. Veo que hacen es como, sí, como una especie, como un escaneo y a medida que pasa por esa cortina, pues termina en toda su parte externa de su aspecto físico lleno de mucha energía endoplasmática. Veo que ya entonces la hacen seguir a este estudio. Cierra Karin la habitación. En ese momento la profesora se muestra como un poco sorprendida pues de ver todo y entonces empieza a hacerle preguntas a Karin que a qué se dedica, que cuál es la forma en que ella la va a poder ayudar. Eh, Veo que le está preguntando si tiene que ver algo con temas como de, la profesora le está preguntando si tiene que ver temas de brujería o algo y veo que Karin dice que no, que es una ayuda del más allá, que confíe en ella y que si ella dispone, habla de su mente, que si dispone su mente y su corazón va a poder recibir muchas bendiciones en su vida y va a poder dar fin a esas situaciones que la están agobiando ahora último. En ese momento la profesora ya se siente un poco más tranquila. Veo que está pues Karine en su silla, en su escritorio, y la profesora está al frente de ella. En ese momento veo que pues ya han tenido como un tiempo dialogando de las diferentes situaciones que la profesora le comentó a Karine en el colegio, y ya es como el momento de hacer como la sesión. Veo que entonces Karina está cogiendo allá las manos, le pide que cierre los ojos. En ese momento, Karin, sin cerrar los ojos, se queda observándola. Ya después de un momento, ahí sí ya cierra los ojos. Y en ese momento estoy viendo como eh, la entidad de Karin que se encuentra atrás de ella. Veo que en ese momento emana mucha energía endoplasmática. eh, Veo que esa energía endoplasmática se adhiere como a la cabeza y entra en la cabeza de Karin y ella empieza a hablar diferentes cosas, empieza a decirle cosas que le llegan como una forma muy fuerte al corazón de la profesora. Y veo que ella empieza, la profesora empieza como a llorar, y ella le está diciendo que tiene que ser fuerte y en ese momento que pues no la suelta las manos, la sigue cogiendo de sus manos y esa energía endoplasmática veo que empieza a bajar por los brazos de Karin y veo cómo ahí empieza como a pasarla al aspecto físico de la profesora. En ese momento estoy viendo cómo se abre un portal nuevamente, justo en el momento de como de esa transfusión de energía endoplasmática del aspecto físico de Karina hacia el aspecto físico de la profesora. Veo que ahí se abre un portal en este estudio y veo que desciende una entidad. Y en ese momento esa entidad que desciende, veo que es una vez ya está cargado del aspecto físico de la profesora de mucha energía endoplasmática, veo que esa entidad que desciende de ese portal se introduce dentro del aspecto físico de la profesora. En ese momento la profesora deja de llorar y empieza a sentir un hormigueo como en todo su cuerpo y yo veo que en ese momento ya ha dejado de llorar. Ahí ya Karen abre sus ojos, la suelta de las manos. Veo que le están preguntando, Karina está preguntando que cómo se siente ahora. Dice que no tiene palabras, pero que lo que sintió fue muy especial. Karen le dice que puede ir a casa y que tenga en cuenta diferentes las recomendaciones que le ha dado y todo lo que han hablado durante la sesión, que las empiece a aplicar en casa. Veo que efectivamente ya pues se despiden y ella sale de la casa. Veo que la luz me, o sea, la luz me va adelantando en el tiempo en ese momento y me está mostrando muchos días, varios días que van pasando y veo que eso mismo le está haciendo Karim con muchas personas, con diferentes aspectos físicos, llegan diferentes mujeres, hombres de muchas edades, inclusive hay personas muy jóvenes que también la buscan. Ella es como muy conocida como por lo que ella hace, por medio de esas terapias de ayudarlas a las personas y permitirles conectar como con esa paz
y ayudarlos con las dificultades que tienen en sus vidas personales. Eh, Veo que ya después de unos días, nuevamente la profesora llega a la casa. Veo que llega de otro semblante, ya llega, pues como tal, están sentadas nuevamente en el escritorio de Karim, están hablando, pero en ese momento no están haciendo sesión como tal, sino que la profesora viene como es a contar su testimonio, cómo se está sintiendo, y estoy escuchando que él está hablando pues como muchas maravillas, diciéndole que efectivamente ha sido de mucha ayuda el proceso que hicieron unos días atrás, que las cosas con su esposo y con su hijo todavía siguen cosas pues por mejorar, pero que ella sabe que con el tiempo van a ir mejorando, pero que con su esposo en particular la relación ha mejorado mucho. Veo que en ese momento ya la luz me adelanta un poco en el tiempo. Veo que el esposo en ese momento ya pues ya está ya de noche. Veo que ha venido unos días atrás enfermo, el esposo de ella. Como que le han diagnosticado una enfermedad terminal muy fuerte. Él está postrado en cama, lleva ya unos días así. Eh, Karina, al día de hoy, como la estamos viendo en ese momento, veo que pues aspecto físico no lo veo igual, lo veo un poco como desgastado. eh, Veo que ella se sienta, sus niveles vibratorios también no se sienten igual. eh, Veo que ella está al lado de su esposo, eh, lo coge de su mano, ya están acostados y se disponen para dormir. En ese momento ella empieza nuevamente como a orar. eh, pero ella no siente como la misma conexión, la misma, esas mismas emociones y sensaciones que sentía al momento de conectar con su entidad, todo lo que le transmitía, y ella empieza como a cuestionarse. Ya en ese momento veo que ingresa como a un sueño, y, y veo que es como una pesadilla para ella, pues dentro de ese sueño es una pesadilla. Veo que algo está sucediendo con sus hijos, ella ya está soñando con sus hijos, pero ya mayores. eh, Ella está viendo que sus hijos empiezan a morir uno a uno, y después, por último, dentro de ese sueño, después de unos acontecimientos, fallece su esposo. Veo que ella empieza como a estar muy histérica, a gritar mucho, y veo que se empieza a golpear, ella se tira al suelo y empieza a golpearse la cabeza contra el suelo. Eh, en ese momento ella sí se despierta, está sudando, todo su aspecto físico está sudando mucho, se despierta bastante alterada. Veo que se sienta al lado de la cama y mira a su esposo. Su esposo se despertó pues como al ver lo que acaba de suceder con su esposa, al verla así como tan alterada. Le dice que acaba de ocurrir. Ella le dice que no solamente ha sido una pesadilla, le pregunta que qué es. Ella le dice que no, que no es nada lo que deba pues como ponerle mucha atención. Carlos, Veo, ¿sientes que el esposo en esa línea de tiempo atrás es el mismo esposo actual? sí, sí lo es. Y la hija con la que había problemas en la escuela, ¿sientes que está con ella en la actualidad? ¿Es la hija? Sí, es actualmente la hija con la que convive en esta línea de tiempo, en la línea de tiempo actual, Ujú. 2023, María. Muy bien. Continúa. ¿Qué sigue ocurriendo allí con Karim? Ya en ese momento, pues veo que el esposo, después de pues, lo ocurrido con esa pesadilla, y de Karim mostrarse bastante alterada y como angustiada, él está preguntando si esa pesadilla tiene que ver con él, si en esa pesadilla lo ha visto morir, o él le empieza como le dice: yo siento que mis días están, que mi día se está acercando. Ella empieza a llorar, empieza como a angustiarse mucho, y veo que lo abraza y le dice que no. Está diciéndole como que ella lo necesita, que no la puede dejar sola. Eh,
Veo que ya pues ella nuevamente se acuesta, logra conciliar el sueño y ya amaneció en ese momento, ella está despertando. Veo que en ese momento pues se lleva una escena bastante fuerte, ya justo después de esa pesadilla y de todo lo que sucedió, en ese momento ya su esposo ha desencarnado. Veo que ella pues no se ha dado cuenta, veo que solamente está pues acostado al lado de él solamente estaba acobijado, eh, y empieza como a hablarle, como a preguntarle cosas y al ver que no le responde, ella empieza pues a como a tocarlo y ya no le responde, ya ella se da cuenta que no está respirando y él en ese momento ha desencarnado. Veo que ella trata como de gritar fuertemente, pero se acuerda de sus hijos y lo que hace es que se coloca la almohada, una de sus almohadas la coloca en la cara y empieza como a gritar con mucha fuerza y se empieza a ver muy, muy, muy angustiada, llora con mucho desconsuelo. Eh, Veo que empieza como a hacerle así en el pecho a su esposo y a decirle que por qué, que por qué. Veo que en ese momento ella se empieza, es como a levanta sus manos hacia el cielo, pues así hacia arriba y empieza como a proclamar y a llamar pues a ese ser con el que ella se comunica y a preguntarle, como a exigirle que se muestre o que dónde está, que por qué le está permitiendo que le sucedan todas esas cosas en la vida de ella. Veo que en ese momento ella empieza a decir que, que la voluntad de ellos era que ella ayudara con su trabajo y con lo que venía haciendo a tantos aspectos físicos como venía ayudando hasta ese día. Dijo que lo iba a dejar de hacer. Dijo que ella no entendía como que sí está culpando a estas entidades, a esos seres por lo sucedido. Veo que ya ella pues sale de este lugar, está pues muy angustiada, no logra contener sus emociones fuertes. Veo que ya se acerca donde sus hijos y le da la noticia. Eh, en ese momento solamente los cuatro hijos, solamente uno solo es quien se muestra pues como triste, o sea, se ve como bastante agobiado eh, por la muerte de su padre y él la hija la que estuvo teniendo problemas en la escuela y por la que pues Karina estuvo como muy interesada en ayudarla en todo ese proceso. Los demás se muestran como muy fríos, o inclusive una de las mujeres dice que ya eso se sabía que se veía venir, que su padre ya las venía preparando, los venía preparando desde un tiempo atrás para ese momento. Eh, Veo que su madre lo que hace, pues Karina en este caso, lo que hace es que se abraza fuertemente con sus cuatro hijos, está llorando mucho, está muy desconsolada y en ese momento quien empieza pues como a consolarla es su hija, la que se mostró pues afectada emocionalmente por la muerte de su padre. Le empieza a decir que todo va a estar bien, que ella no va a estar sola. Ya pues al día de hoy, en ese momento, ya pues de la muerte del esposo, ya pues han pasado unos años. Veo que ya sus hijos pues ya están un poco más grandes, ya están adolescentes todos. La, la chica, la hija pues con la que tuvo problemas en la escuela y que en ese momento se muestra como más Cercana. cercana a su madre, en este caso a Karin, eh, es la mayor de, de los cuatro hijos. En ese momento ya la luz me adelanta en el tiempo. Veo que ya han despedido pues a su esposo, ya lo han enterrado. Veo que Karin se empieza a notar su aspecto físico cada vez como más deteriorado, más deteriorado. Veo que cada vez que llegan a la casa, esta tecnología que está colgada en el techo y justo pues por donde entran todos los aspectos físicos, veo que
como que cada vez que pasaban por esta cortina de tecnología, era más energía endoplasmática que se iba cargando al aspecto físico de Karin. Ya ella efectivamente han pasado varios días y ha dejado de, a pesar de que la han estado buscando muchas personas, ya ha dejado de trabajar. Veo que ya hay un día en particular que ya es de noche, ya todos están acostados, ella está acostada sola en la habitación. Ya han pasado meses, son los que han pasado después de la muerte de su esposo. Ella entra en ese momento en un sueño y veo que está observando lo mismo que observó como en el primer sueño, creo que fue que comenté la regresión que ella vio como que subía a un lugar pues, lleno de luz y todo, pero es la nave a donde está subiendo en ese momento y están esas entidades que ella vuelve y los ve como esos seres de luz, como esos ángeles. Y pero ella ya no siente nada. Veo que a pesar de que su propia entidad empieza a hablarle y a decirle que eso solamente, veo que la entidad le está transmitiendo como un mensaje diciéndole que eso sencillamente es como una parte, una prueba muy fuerte, pero es para fortalecerla y para que ella siga adelante con su vida y con el objetivo y esa misión que vino ella a cumplir eh, a, a la Tierra. Y ya en ese momento ya se empieza a mostrar, dice que no y que no y que no, que solamente, que ya no entiende porque ya solamente tiene que servirles a ellos, pero el momento en que ya los necesita, como el momento de la muerte, o bueno, cuando su esposo estuvo enfermo, no recibió ningún tipo de ayuda y que no le hicieron sentir como esas mismas emociones y sensaciones que le transmiten en esos momentos, como en ese sueño. Eh, Veo que en ese momento, pues nuevamente ella ve que le están como inyectando mucha luminescencia, pero pues es energía endoplasmática y son más implantes que le están colocando. En ese momento estoy viendo que le colocan un implante muy grande en la parte del corazón eh, y ese implante le colocan mucha energía endoplasmática alrededor de ese implante. Ya ella se despierta de este sueño y ella sigue, pues al momento como de esos lapsos de oración que se tomaba antes y después de acostarse a dormir, al momento de acostarse, al momento de levantarse, de despertarse, veo que ella inclusive también ha dejado ya de tener como esa práctica que venía haciendo. Y en ese momento, pues ella como que lo hace, pero es comunicándose, como enviando ese mensaje de que a pesar de ese sueño y de todo lo que le pintaron, pues así ya que ella ya no iba a caer más en, como en la voluntad de ellos y que iba a dejar de cumplir esa misión que supuestamente ellos le habían colocado. Dice que ella solamente se iba a dedicar a sus hijos. Veo que en ese momento ya la luz me adelanta en el tiempo. Veo que ella se enfrenta a otro acontecimiento lo suficientemente fuerte. Eh, Llega un día en particular donde llegan a comentarle que tres de sus cuatro hijos fallecieron en un accidente. Dicen que hubo algo en la ciudad, un accidente como eh, automovilístico y dice que en ese vehículo iban tres de sus cuatro hijos. Ella no cree, no puede creer eso. Dice que no, que esto no es cierto. Veo que en ese momento llega es como el aspecto físico, como un sacerdote, sí, como un padre que está en ese momento y ella es muy conocida, muy conocido por ella y ella solamente lo está mirando y él le coloca hace como ese gesto y ella se balancea sobre él. Veo que pues entra en un momento de crisis muy, 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 muy fuerte. Están en la casa en ese momento y veo que hay una gran liberación, mucha liberación de energía endoplasmática que inclusive pues se desborda de la casa. Eh, Veo que en ese momento ella se desmaya en los brazos pues de este sacerdote y ya se desmaya. Veo que ya pues
adelantan un poco en el tiempo, al momento en que ya pues está otra vez estable, se ha despertado. Ella no entiende, como que está en shock, está completamente en shock. eh, y en ese momento está viendo la silueta de su hija mayor, al lado de ella. Ella la ve y empieza como a llorar y empieza a preguntarle por sus hermanos y, y ella le dice que ya no están. Ella como que está, sí está muy en shock, veo que ella dice, pero no, o sea, ¿dónde están? Está preguntándole como que dónde están, dónde se encuentran. Y ella le está diciendo, mamá, ya no están con nosotros, ya han partido, le dicen, ya no están aquí con nosotros. Ella le dice que no, que eso es falso. Eh, Veo que en ese momento ella se coloca de pie y empuja a su hija y sale corriendo a buscarlos en las habitaciones. Está llamándolos en toda la casa. Al momento en que pues efectivamente nadie sale, ella cae al suelo. Su hija nuevamente va al lado de ella y ella empieza a llorar. Karina está llorando muchísimo. Su hija en ese momento se encuentra muy tranquila y está como brindándole mucha tranquilidad a su madre. Carlos, los hijos en esa línea de tiempo que fallecieron, confirma con la luz si corresponden a los hijos no natos en esta línea de tiempo actual, los hijitos que perdió. Dos de ellos, de los tres que fallecieron, dos de ellos corresponden, uno no. Ujú. Continúa. ¿Qué pasa con Karim? No, ya en ese momento ya nuevamente me adelantan en el tiempo, ya han pasado unos meses desde el momento de la muerte también de sus hijos. Ya ella está muy demacrada, está postrada en una cama. Solamente quien ve por ella es su hija mayor. Veo que se encuentra muy, 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 muy débil. Ya inclusive veo que su hija es quien está como diciéndole que se vaya a descansar, que si es ella quien la tiene pues todavía atada, le empieza como a sembrar mucha confianza, decirle que ella está bien, que todo va a estar bien. Eh, y ya en ese momento ya pues cae la noche, veo que su hija se acuesta con ella esa noche. Y en ese momento, en pues, la madrugada, veo que está desencarnando Karim. Veo que en ese momento se abre, el momento de su desencarnación, se abre un portal en esta habitación y veo que llega esta entidad que la tuvo durante todo ese tiempo. Y veo que en ese momento llega, pues se la lleva y es ascendida a la nave. Muy Listo. bien. Habiendo comprendido lo que pasó con Karina en esa línea de tiempo, vamos a volver a la línea de tiempo actual, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Bien. ¿Qué ves en el perímetro, por favor? Hay cuatro naves en el perímetro. Muy bien. Ingresamos a la casa. Me dices qué ves en María. Ya estamos aquí al lado de ella. Se siente energía un poco pesada y ella en ese momento estoy viendo un reptil. Sale, por favor, y es neutralizado. En ese momento la luz lo extrae de su aspecto físico y está siendo neutralizada en ese momento. Listo. ¿Qué altura tiene? 2,57 metros. Muy bien. En el esposo, por favor, ¿qué ves en él? Hay otra entidad, es otro reptil. Sale, es neutralizado. Sí, lo extraen de su aspecto físico y ya lo tienen neutralizado la luz. ¿Cuánto mide? 2,46.
¿Y en su hija? ¿Qué ves en ella? En su viaje hay un gris. Es un híbrido. ¿Altura? 1,53. Muy bien. ¿Qué más entidades hay en la casa? ¿Qué te dice la luz? Hay 4 insectoides. Hay mucha tecnología. Hay 9 portales en total en la casa. Muy bien. De este reptil de 257 corresponde al mismo de la línea de tiempo pasada. Sí, pero está más, o sea, se ve más fuerte, se ve más, sí, más corpulento y se ve más grande que a como lo vimos en esa línea de tiempo durante la regresión. Muy bien. La luz, por favor, extrae la información de la cabeza de este reptil. Sí, en ese momento estoy viendo que le están colocando un casco electromagnético en su cabeza, están extrayendo la información. Listo. ¿Cuál es su nombre? Rox Terquier. Rox Terquier con X. Rox Terquier. Muy bien, nombre de la jerarquía. Artelencor. Arterlencor. Arterlencor. Nombre del planeta. Kixtiar. Con K. Kixtiar. Número de planetas. 56 planetas. Número de sistemas. 5 sistemas planetarios en total. Muy bien, se te proyecta ahí en pantalla la jerarquía. ¿Qué tipo de seres? Es un Draco blanco. Tiene 5 cabezas biológicas y 3 cabezas tecnológicas. Tiene mucha materia oscura en cada una de sus cabezas. Tiene mucha materia oscura en toda la parte de sus cuellos y en la parte del pecho y en sus patas de aquí de adelante. Tiene también, sí, pues aparte de la materia oscura, tiene Ujú. una armadura que es como de defensa y ataque. Y hay mucha materia oscura también en el planeta original de esta jerarquía. Está en la cuarta alta. Muy bien. Muy bien. Por favor, déjame hablar un momento con este reptil, Rockster Kier. Haz cambio a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Rockster Kier, ¿me escuchas? Si te escucho, humano. Estábamos en una línea de tiempo atrás investigando lo que pasó con María. Y vimos que tú te hacías pasar por como por un ángel y le ayudaste a tener o a darle ayuda, paz a otras personas con sus problemas, con sus dificultades, pero no la ayudaste a ella cuando ya te lo pidió. ¿Qué quieres saber puntualmente? Yo sé lo que tú estás diciendo. No tienes que repetirme lo que ya sabemos. Si has venido hasta acá, pregunta puntualmente qué quieres saber. No me hagas el resumen de todo lo que ya sabemos. Muy bien, como tú todo lo sabes y estamos comprobando que eres el mismo, entonces cuéntame qué pasó. Se ha hecho 2 intervenciones donde se han eliminado las entidades, los implantes, donde le han conectado su mano luz. ¿Me puedes contar qué es lo que pasó? En esta línea de tiempo, esto no lo hemos permitido. Ella tuvo un
tiempo atrás en otras vidas, unos momentos de conexión a ustedes lo suficientemente fuerte, pero pudimos nuevamente dar con ella y la hemos venido manipulando de otras formas que nos ha permitido tenerla durante otras líneas de tiempo a nuestro favor, trabajando para nosotros, a pesar de que en esta línea de tiempo actual ha sido un poco difícil con ella. Entiendo. Y ella se mejoró, se le quitaron todos los dolores del lado derecho, que tenía bastantes problemas físicos. Nosotros Y tenemos el poder de hacer muchas cosas con ella, ya sea quitarle esas cosas que le generan molestia a su contenedor, como manipularla dependiendo de la situación y dependiendo del contexto, generándole ese tipo de dolores a este contenedor. Todo hace parte de nuestras estrategias. Ustedes son muy manipulables desde la parte emocional. Ustedes y su insaciable búsqueda de respuestas a tantas cosas que los oprime en su vida nos hace el trabajo fácil a nosotros. bueno, sí, eso es cierto. Pero pues al final de cuentas ella se dio cuenta y en esta volvió a conectar. Esperemos que ella pueda seguir sosteniendo su conexión. Déjame con Carlos, haz cambio. Uno, dos y tres. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Con la información que se le extrajo de la cabeza a este reptil, por favor me dices cuántas vidas lleva María aquí en este holograma. En este holograma la tienen 342 vidas, Número de implantes, 174 implantes en total, y abducciones. 97. Bien, con la información que ya tenemos entonces, vamos a solicitar la asistencia de los humanos los necesarios para llevar a cabo este rescate. A la cuenta de tres se abre un portal, descienden y son verificados. Uno, dos y tres. Si en este momento se abre este portal, los humanos luz que nos asistan emanan su luminiscencia, están verificando la llegada de los demás humanos luz en este momento. Ya están todos acá. Muy bien, vamos a conectar también con Enki. A la cuenta de tres abre un portal, desciende y es verificado. Uno, dos y tres. Se abre ese portal, los humanos luz que nos asistan emanan su luminiscencia, están verificando la llegada de Enki en este momento. Ya está acá con nosotros. Muy bien, muy agradecidos con todos por la asistencia, por la ayuda. Por favor, les transmites toda la información de lo que tenemos allí. Listo. Muy bien, se comprueban los portales, por favor. Van todos a planetas. Los humanos luz quedan los portales necesarios para llegar a los 56 planetas, los 5 sistemas. Listo. Muy bien. Nos llevamos las entidades, las naves, por favor, los insectoides. Cuando estemos listos para desplazarnos, me dices. Estamos listos. Muy bien, nos desplazamos. Uno, dos y tres.
Ya llegamos acá, estamos viendo cómo Sion de alfa con los humanos luz, un porcentaje de humanos luz, empiezan a emanar mucha luminiscencia y están conteniendo los 5 sistemas planetarios en este momento. Ya nos ingresamos todos, los humanos luz emanan mucha luminiscencia de sus manos, esa se introduce por medio de los portales, llega a cada uno de los planetas y los están envolviendo en burbujas de luminiscencia. Acá el planeta principal en ese momento también ya está haciendo contenido, la jerarquía acaban de emanar mucha luminiscencia hacia ellas, están colocando aros electromagnéticos o muchos aros electromagnéticos en todo el aspecto físico de la jerarquía y la tienen contenida en ese momento. Listo, ya está todo contenido y asegurado. Muy bien, me agradezco con la luz por eso. Por favor, se hace la eliminación de todas las entidades, tecnología, naves que haya en los planetas. Sí, en ese momento veo como los humanos luz emanan mucha luminiscencia, abren sus manos, desde las manos sale mucha luz y veo cómo llega a cada uno de los planetas de esos 5 sistemas. Esa luminiscencia veo que ingresa a los planetas y adentro hacia afuera hay una gran explosión de luminiscencia. De esa forma estoy viendo cómo están eliminando cada una de las entidades, naves, tecnología, todo lo que se encuentra dentro de ellos, incluyendo acá el planeta principal, también hacen el mismo proceso de eliminación de entidades. Listo. Muy bien. Ahora, por favor, se hace la eliminación de la materia oscura. En ese momento los humanos, los que nos asisten, emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja donde tienen contenida la jerarquía, en quien está creando otra burbuja de luminiscencia. Veo que esta materia oscura empieza a ser absorbida por esa burbuja de luminiscencia creada por parte de Enki. A medida que se va cargando esa materia oscura y va siendo toda esa materia oscura absorbida, veo que los humanos los asisten en ese proceso a Enki. Una vez ya es absorbida toda la materia oscura, veo que la sacan acá del perímetro y esta burbuja es completamente eliminada por los humanos luz que emanan mucha luminiscencia hacia ella. Listo. Muy bien. Se le extrae la información de las cabezas hacia Draco. Se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. Sí, en ese momento estoy viendo cómo colocan cascos electromagnéticos en sus cabezas, están sacando la información. Ya tenemos las coordenadas, en ese momento están siendo enviadas a los humanos luz. Veo que en ese momento empieza el proceso de liberación. Los humanos luz ingresan a los planetas donde están contenidos los demás y veo que empiezan a hacer todo ese proceso de verificación y liberación. Son muchos los que empiezan a salir de diferentes planetas. En ese momento confirmamos cantidad de humanos luz, aspectos físicos son iguales. Listo, se nos unen. Muy bien. Se activa el llamado de las cabezas de ese Draco de todas las naves, tecnología, entidades que tenga bajo su control. Llegan ahí, son eliminados, por favor. En ese momento se abre este portal, los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia él. Veo que activan el llamado de las cabezas de la jerarquía y empiezan a llegar naves, tecnología, muchas entidades y a medida que tienen contacto con ese portal lumínico van siendo eliminadas por completo. El proceso continúa. Listo. Muy bien. Se extrae la jerarquía del planeta y se eliminan los 56 planetas de los 5 sistemas, por favor. Sí, en ese momento se extrae la jerarquía. Veo como todos los humanos luz emanan mucha luminiscencia de sus manos. Esta luminiscencia hacia adentro, hacia cada uno de los planetas y adentro hacia afuera y grandes explosiones de luminiscencia. De esta forma van siendo eliminados uno a uno. El proceso continúa. Por último, acá enfrente de la jerarquía se hace la eliminación del planeta principal. Hay una gran explosión de luminiscencia. Listo. Muy bien. Dile por favor a este Draco, Arterlencor, dile que un aspecto físico María del holograma Tierra hizo posible que llegáramos allí, que sí tiene algo para decir. Dice que él conoce muy bien este contenedor. Dice que fueron varias vidas que intentó
como salirse con las suyas en los términos que utiliza, pero que con las estrategias suficientes pudieron estarla capturando constantemente en sus intentos. Dice que reconoce que hay un proceso eh, evolutivo en su conexión, en su aspecto energético, espiritual, que la ha llevado a conectar con otro tipo de información y la ha llevado a donde está el día de hoy. Así es. Muy bien. Los humanos luz, por favor, eliminan esta jerarquía de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. Sí, en ese momento veo que los humanos luz rodean esa jerarquía, emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja donde está contenida. Veo que en ese momento se empieza a activar cada uno de esos aros electromagnéticos mientras emana mucha luminiscencia y veo que empiezan a eliminarse de forma horizontal y esos corresponden a cada línea de tiempo. Esa jerarquía son muchos y se van eliminando de abajo hacia arriba de forma ascendente. Ya por último llegas a sus cabezas y hay una gran explosión de luminiscencia. Listo. Jerarquía completamente eliminada. Muy bien. Me agradecidos con la luz. Llega ahí el aspecto físico de María, su esposo y su hija, por favor. Sí, en ese momento la luz los trae. Ya está acá. Llegan sus humanos luz. Son verificados. Sí, en ese momento llegan los humanos, los emanan mucha luminiscencia hacia ellos, los verifican. Listo. Pídele por favor a los humanos luz de la hija y del esposo si nos ayudan a retirar los implantes a sus aspectos físicos. Sí, en ese momento son sus humanos luz, se paran al frente de sus aspectos físicos, empiezan a emanar mucha luminiscencia de sus pechos, desde sus manos. Veo que en ese momento los humanos luz que nos asisten nos apoyan en este proceso de eliminación de implantes. Esa luminiscencia recorre todo el aspecto físico de su hija y de su esposo y están eliminando cada uno de los implantes en cada uno de ellos. Listo. Muy bien. De los humanos luz, por favor, liberados, les agradeces, te despides, ascienden con ellos el humano luz de la hija y del esposo, quedan en resguardo. Listo. Ascendidos. Muy bien. Y de los humanos luz que nos asisten, vamos a quedar con la compañía de 100.000. El resto les agradeces, amor infinito, te despides, ascienden también. Ascendidos. Muy bien. El humano luz de María, por favor, pregúntale su nombre y dimensión. Su nombre es Gandler. 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 Gandler, ok. Gandler. Dimensión 23. Muy bien. Vamos a hacer conexión con el médico Saturno a la cuenta de 3. Abre un portal, desciende y es verificado. 1, 2 y 3. Si en ese momento se abre este portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia y están verificando la llegada del médico Saturno en ese momento a este lugar. Ya está acá con nosotros. Muy bien, sientes que es Saturno. Sí, es él. Muy bien. Carlos, una pregunta para la luz. Los 5 hijitos no natos y la niña prematura salieron entre los liberados. Sí, así es. Muy bien. Muy bien, le transmites por favor la información al médico de María
y pregúntale si es posible que él haga alguna una especie de limpieza en la hija también, si nos permite ayudar, que te enfocas en María. Listo, en ese momento el médico crea esta burbuja de luminiscencia. Nos adentramos nosotros en ella. Veo que en ese momento está emanando mucha luminiscencia en el aspecto físico de María. Veo que coloca sus manos en esa posición y está haciendo una especie como de escaneando todo su aspecto físico mientras emana mucha luminiscencia. Veo como esa luminiscencia empieza a detectar todos los implantes que tiene desde los pies, eh, sube por todas sus piernas, abdomen, pecho, en sus brazos y en su cabeza. Veo que en ese momento empieza a retirar implantes de la parte de su cabeza, emana mucha luminiscencia sin tener contacto con ella, esa luminiscencia se adentra y veo que empieza a haber mucha eliminación de implantes pequeños, pequeños dispositivos en su cabeza. Veo que en ese momento introduce sus manos en la parte de su cerebro. Veo que ahí sí coge un implante de mayor tamaño y le está sacando con sus manos con mucho cuidado. Atado pues a como a este dispositivo, veo que vienen como una especie de cables que conectan con la parte de su corazón y algunos órganos internos. Veo que él encapsula este implante en una burbuja de luminiscencia y allí es eliminado por completo. En ese momento nuevamente introduce sus manos a la parte del cerebro de María y está repotencializando mucho la zona donde estaba colocado este dispositivo. Veo que en ese momento saca las manos de la cabeza de María, emana mucha luminiscencia. Esta luminiscencia se empieza a entrar en el aspecto físico de ella y empieza a eliminar muchos implantes de aquí hacia abajo. Veo que en ese momento está colocando sus manos en la parte de su corazón. Veo que está sacando un implante de esta parte. Veo que es un implante lo suficientemente grande. Veo que lo coge también en sus manos, lo encapsula en una burbuja de luminiscencia, allí lo elimina por completo. Nuevamente introduce sus manos en la parte de su corazón, veo que está emanando mucha luminiscencia, lo repotencializa, crea una burbuja de luminiscencia alrededor de todo su corazón y le está repotencializando en este momento. Veo que está emanando mucha luminiscencia, veo que está colocando como una especie, como unas burbujas o unos anillos de luminiscencia en las válvulas de su corazón. Veo que emana mucha luminiscencia líquida en cada una de sus aurículas, sus ventrículos. Veo que hay una especie de limpieza allí y esta luminiscencia líquida empieza a ser inyectada por todo su torrente sanguíneo y recorre todo su cuerpo. Veo que en ese momento baja un poco sus manos a la parte como de su abdomen. Veo que adentra sus manos y está sacando un implante de la parte de su estómago. Ese implante también es eliminado en sus manos. Adentra nuevamente sus manos a la parte del estómago, emana mucha luminiscencia, emana como luminiscencia como en polvo y veo que esa se empieza a adherir a sus paredes, a las paredes estomacales. En ese momento emana mucha luminiscencia líquida y está limpia todo lo que es el estómago en su parte interna y veo que esa luminiscencia empieza a recorrer todos sus intestinos y los está repotencializando y limpiando al mismo tiempo. Esa energía, esa luminiscencia sale por su área sexual. Veo que repotencializa muchos otros órganos que estaban conectados junto con el dispositivo que sacó de su cabeza. Veo que emana mucha luminiscencia y lo repotencializa. Veo que en ese momento está colocando una gran burbuja de luminiscencia que abarca toda esta parte que es de su área sexual y esta parte de su cuerpo, abdomen y parte del pecho. Repotencializa esa burbuja y la deja allí creada. Veo que en ese momento desciende sus manos por sus piernas y veo que está eliminando implantes de sus dos rodillas. Veo que un implante de mayor tamaño se encontraba en su rodilla derecha. Este ya también fue eliminado. Y veo que en ese momento está emanando mucha luminiscencia en ambas rodillas. Introduce sus manos, está colocando unos anillos entre la parte de sus rótulas y sus meniscos. Estos anillos son repotencializados. Crea burbujas de luminiscencia en sus rodillas, las encapsula, toda la articulación completa la encapsula en burbujas de luminiscencia y la repotencializa.
desciende sus manos hasta la punta de sus pies, veo que emana mucha luminiscencia, veo que repotencializa cada una de sus articulaciones de los dedos de los pies y hace como este movimiento desde la planta de sus pies y esa luminiscencia empieza a subir por todo su sistema óseo, repotencializa y limpia todos sus huesos, su sistema muscular, llega hasta la parte de sus hombros y empieza a ascender por sus brazos, antebrazos, muñecas y manos. En ese momento está colocando sus manos en la parte de su espalda, está emanando mucha luminiscencia del cuello y está repotencializando toda su columna vertebral. Veo cómo está repotencializando cada uno de sus discos intervertebrales. Llegas a la parte del lumbosacra y allí termina ese proceso de repotencialización. Veo que en ese momento introduce sus manos hacia la parte de sus pulmones, termina eliminando también unos implantes que se encuentran en la parte de los pulmones. Veo que emana mucha luminiscencia dentro de los pulmones, repotencializa todas las paredes pulmonares, hace este movimiento con sus manos mientras emana mucha luminiscencia y esa luminiscencia sale por su boca y por sus fosas nasales. En ese momento veo que coloca sus manos nuevamente en la cabeza de María, introduce sus manos, llega a la parte del cerebro, en ese momento está cogiendo cada una de sus glándulas interdimensionales, las está limpiando, las está repotencializando, está creando una burbuja en cada una de sus glándulas interdimensionales, en particular en su glándula pineal. Desde la glándula pineal emana mucha luminiscencia y esta conecta con el resto de glándulas interdimensionales, incluyendo la del timo, la repotencializa, coloca sus manos en la parte del cerebelo, veo que también allí está una burbuja de luminiscencia y emana mucha luminiscencia en la parte del cerebelo. Veo que nuevamente coge la parte de su cerebro en ambos hemisferios, veo que está haciendo está repotencializando unas conexiones neuronales que se encontraban como quietas, opacas, las está repotencializando en ese momento y veo cómo está creando nuevas conexiones neuronales en diferentes áreas de su cerebro. Una vez termina ese proceso de conexiones neuronales nuevas y de repotencializar todas las demás, veo que emana mucha luminiscencia y empiezan a salir diferentes destellos de luminiscencia por la cabeza de María. Veo que está haciendo hace una limpieza de psiquis en ese momento en su cabeza. Veo que la coge de sus manos en ese momento. Emana mucha luminiscencia, se entra por sus dedos y recorre sus brazos. Veo que llega hasta la parte del cuello. Y por último, veo que está colocando sus manos en la parte de su cabeza, emana mucha luminiscencia y esta se desvanece por todo su aspecto físico y se adhiere como una capa extra de luminiscencia en todo el aspecto físico de María. Veo que en ese momento está el aspecto físico de la hija de María. Veo que emana mucha luminiscencia en la parte de su cabeza. Y a medida que emana mucha luminiscencia, veo cómo salen diferentes destellos de luminiscencia por la cabeza de ella. Emana luminiscencia en la parte de su pecho y veo que emana mucha luminiscencia hacia todo el aspecto físico en general y lo repotencializa. Listo, Muy bien, muy proceso terminado. agradecidos. Muy agradecidos con el médico. Pregúntale si hay copias que se puedan recuperar de estos tres aspectos físicos, por favor. Sí, dice que sí, en ese momento están llegando las copias. Veo cómo él las está repotencializando y en ese momento las está fusionando con el aspecto físico acá, en ese momento. Veo que empieza a emanar mucha luminiscencia y una gran expansión de luminiscencia en los aspectos físicos. Muy bien. Listo. Pregúntale a Saturno si tiene alguna recomendación para María. Dice que se vienen unos cambios en la parte, pues, como de su alimentación, que debe mejorar la parte de su alimentación por una alimentación, pues, un poco más consciente y que de esa forma no solamente, pues, se va a ayudar su propio aspecto físico, sino también, pues, el de su hija en este caso y el de su esposo, que dice que no va a ser un trabajo pues fácil con los otros aspectos físicos, pero que por lo menos partiendo de ella sí puede hacer un excelente trabajo de una forma mucho más consciente, sin desesperar y sin entrar de pronto como en conectar con emociones negativas por el hecho de que de pronto no vea como un avance en lo que respecta a su hija y a su esposo en este proceso. Dice que guarde reposo por el día de hoy y que se hidrate muy bien.
pero que esa recomendación de hidratarse no es solamente por el día de hoy, sino que debe ser también, así como una alimentación consciente, pues debe ser una hidratación también consciente y lo suficiente lo que su aspecto físico pues requiere en el transcurso de esos días. Muy bien. Listo. Muy agradecidos con el médico, amor infinito para él, por haber también ayudado a atender a su hija. Te despides, por favor, haciendo. Ascendido. Muy bien. Vamos a volver a la casa a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Acá estamos. Muy bien. Los humanos luz que nos acompañan, por favor, nos ayudan a eliminar tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa y hay dos mascoticas. Sí, en ese momento los humanos los veo que se adentran a la casa, están cerrando primero los portales, cierran portales, en ese momento están emanando mucha luminiscencia, están eliminando toda la tecnología que se encuentra en la casa. Una vez es eliminada la tecnología, veo que están subiendo los niveles vibratorios de la casa. Eh, Veo que emanan luminiscencia hacia los gaticos. En ese momento salen de la casa, están emanando mucha luminiscencia y están repotencializando la burbuja de la casa en ese momento. Listo. Muy bien. El humano luz de María, por favor, haz cambio con él un momento. Uno, dos y tres. Hermano, bienvenido. Gracias. Amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por estar con nosotros. María, tu aspecto físico te está escuchando. ¿Le quieres dar algún mensaje? Quiero iniciar emanando mucho amor hacia ustedes y hacia mi aspecto físico. Es con todo el amor que a partir de este momento voy a estar acompañando a mi aspecto físico a lo largo de su vida en esta línea de tiempo actual en este holograma Tierra. Me muestro muy complacido por este proceso de liberación que se ha llevado a cabo en el día de hoy. A pesar de que no hemos podido estar juntos por diferentes situaciones que se han cruzado en nuestro camino, yo conozco muy bien cada uno de sus aspectos en su vida. Yo conozco y sé que lo que la aflige, cuáles son los motivos y qué es lo que le detona esas emociones bajas que en este momento, al día de hoy y a partir de hoy, vamos a empezar a trabajar juntos para que esto no entorpezca e interfiera en nuestro proceso de conexión y en ese acople que vamos a empezar a hacer desde el día de hoy. Este trabajo no empieza mañana ni en un tiempo determinado. Este trabajo empezamos a hacerlo juntos a partir de este mismo momento. Yo sé que tú has venido buscando por muchos medios y de muchas maneras este momento de poder estar juntos y conectar con la información que tienes el día de hoy. Yo sé que tienes en estos momentos muchas dudas aún en tu cabeza y te cuestionas muchas cosas, pero al día de hoy tienes lo que
necesitas saber y lo que requieres para tu proceso de evolución, para que salgas lo suficientemente fuerte y empoderada en tu proceso de conexión ahora que estamos juntos. Ten presente que tú eres un espíritu en un cuerpo, no un cuerpo en un espíritu. Para ti y para todos los aspectos físicos en este holograma Tierra, el proceso de embellecer y de mejorar sus cuerpos termina siendo muy hermoso y muy placentero, pero el objetivo de sus vidas y el real objetivo es el embellecer y el mejorar constantemente y fortalecer el espíritu. Esa conexión que es la que nos va a mantener juntos todo este tiempo en este holograma hasta el día de nuestra salida de acá y el retorno a nuestros lugares. De mi parte, solamente me queda pedirte que seas lo suficientemente fuerte. Deja de preocuparte por diferentes situaciones del pasado que te pueden estar afectando en este tu presente, que es lo más valioso que tienes el día de hoy. Acepta con mucho amor, con todo ese amor que te caracteriza y que ahora nos caracteriza aún más que estamos juntos. Acepta cada una de las situaciones que vengan a tu vida. Asúmelas, acéptalas y déjalas fluir solamente y únicamente desde el amor. Esta es la principal energía que se encarga de transmutar todas las demás. Convierte el dolor, convierte la tristeza, convierte el odio, convierte todas aquellas emociones negativas y bajas que terminan afectando esos niveles de conexión, esos niveles vibratorios, esos niveles energéticos óptimos para poder estar en conexión luz. Amor infinito para ti. Recuerda que somos uno ahora. No somos seres aparte. No estoy en lugares distintos aparte de tu corazón. Esto te debe indicar que todo el tiempo estoy contigo en las noches, en tus tardes, en tus mañanas. No hay un solo segundo mientras tu aspecto físico aún respire en esta vida que yo deje de estar contigo, siempre y cuando esta a partir de hoy sea tu voluntad. No dudes en pedir la ayuda necesaria cada vez que sea prudente y lo consideres. Yo te estaré orientando desde tu sentir y estaremos en conexión constante. Hermano, qué hermosas palabras y qué hermoso mensaje el que le diste a tu aspecto físico. Yo sé que no solamente la mueve a ella, sino a todos los que escuchamos estos mensajes de ustedes tan lindos. Muy agradecidos por que hayas podido acompañarnos, que hagas con tu aspecto físico. Amor infinito para ustedes. Gracias. Amor infinito para ti. Déjame con Carlos, por favor. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, por favor, los humanos luz crean una burbuja que contenga al aspecto físico de María, de su mano luz, y burbujas para la hija y el esposo también. Sí, en ese momento los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia el humano luz de María. Veo que lo están repotencializando en ese momento. Están creando burbujas en los tres aspectos físicos, en el de su esposo, en el de su hija y en el de ella. Una vez creadas estas burbujas y repotencializadas, veo que están fusionando a su humano luz con el aspecto físico de María. Listo.
Muy bien, muy agradecidos con todos por la asistencia. Pregúntale a Acción de Alfa en que si tienen alguna recomendación adicional o algún comentario de acuerdo a la información que surgió en esta terapia, por favor. No, en ese momento la luz dice que hoy se ha llevado a cabo un proceso de mucho valor y, y que nos enriquece no solamente al aspecto físico de María, quien es la que está conectando con su mano luz el día de hoy, sino a todos aquellos quienes les va a llegar el mensaje de su mano luz, el cual ha dado un mensaje lo suficientemente contundente y muy hermoso respecto habla de la parte como de la parte de la autoestima y la parte de ese amor propio que como aspectos físicos en este holograma debemos tener y de poder manejar. Dice que se apropie, le dice a María que se apropie de este mensaje, que si es posible lo escuche las veces que ella considere hasta que lo sienta en lo más interno de su corazón, que el día de hoy el mensaje importante ha sido el que nos ha dejado el humano luz de ella. Muy bien. Entonces ya todo queda bien ahí en la casa de María. Sí, todo está bien. Muy bien, muy agradecidos por la asistencia, por la compañía. Amor infinito para todos los que nos ayudaron. Te despides, por favor, y ascienden. Ascendidos. Muy bien, ¿listo para volver? Listo. Bienvenido. Volvimos. Excelente vuelo. Muchas gracias. María, puedes abrir tu micrófono. Hola. María, cuénteme, ¿cómo le fue en su sesión? ¿Cómo se sintió? Bueno, muy emocionada, muy emocionada. Y sigo diciéndolo, muy emocionada. No, cuando Carlos comentabas la situación de esta vida pasada, de los 1900 con Karin, relataba situaciones que vivía en mi casa. Yo no te había dicho, Karen, sobre lo de mi hija, que el bullying que sufrió en la escuela, no sé, se pasó. Y salió ahí, clarísimo. Wow. Desde el comienzo, sentí una emoción muy grande y un honor que estuvieran con nosotros en Inquisición de Alfa. Me sentí muy emocionada desde el comienzo, ¿no? Después, toda esta situación de ver esta vida pasada, todas las cosas que coincidían, este, no sé, inexplicable cuando Saturno me estaba revisando. Yo lo único que sentía era agradecimiento y se me caían las lágrimas y agradecimiento Pero esa es la vibración del y amor. sentía Por calor eso y te sentía sientes así. calor y sentía calor y me sudaban las manos y sentía calor. No sé, es una cosa totalmente, bueno, que queda corto uno con las palabras para poder explicarlo. María, y te vas a ir sintiendo cada vez mejor. Sí, Por interno te va a pasar una información para que tú empieces a estudiar, a hacer tu trabajo interno, porque sostener tu conexión luz va a depender de tu trabajo sí, va a interno. depender de mí. El Ujú. mensaje que me mandó mi humano luz fue Hermoso. hermoso, Hermoso. Uy, maravilloso, sí. gigantesco. No tengo palabras para poder Qué explicar. muchacho tan elocuente. No, 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 sí es bellísimo. Sí, muy No, lindos. no, no, Se fajó un super mensaje. sí, sí, Bueno, María, me encanta que te sientas mejor. La idea es que sabes que puedes contar con nosotros. Me escribes cualquier cosa, estamos ah, pendientes de tu proceso, de tus revisiones. Bueno, María, ¿nos permites publicar esta información? sí, claro, claro. Muy bien, con filtro. Sí, un poquito, por favor. Ok, no hay Que problema. tengo ya María, muchas gracias. a ustedes, a la luz.
en en todo su esplendor, en todo su amor, ¿entiendes? Porque es única. Ya. Gracias, Bien. gracias, gracias.